Hola, amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy hablaremos de las verdaderas razones detrás de la serie Berekет y Topraklar, que hizo una entrada ambiciosa en las pantallas, pero que, sin cumplir con las expectativas, tomó la decisión de terminar antes de tiempo. Analizaremos tanto la tabla de audiencias como el desarrollo del guión, así como la discusión sobre la compatibilidad entre Engin Akyurek y Gulsum Ali. Berekет y Topraklar tenía, en realidad, una base sólida. Contaba la enemistad de años entre dos familias arraigadas, los Bereketoğullar y los Karahanlar, la supuesta paz lograda mediante un acuerdo secreto, y un amor oscuro que florecía a la sombra de esa paz. La trama principal estaba llena de intrigas, los conflictos entre los personajes eran intensos y los escenarios eran impresionantes. A pesar de ello, la serie no logró conectar con el público como se esperaba y se tomó la decisión de cancelarla. La primera afirmación que se escuchó entre bastidores fue el ritmo del guión. Aunque la atmósfera y la ambientación de la serie eran impresionantes, hubo muchas críticas por el ritmo demasiado lento de la trama al principio. Especialmente en los primeros episodios, la revelación de los secretos, el acercamiento de los personajes y la configuración del conflicto principal tardaron más de lo esperado. La lentitud del ritmo, unida a la impaciencia del público moderno, impidió que la serie alcanzara el impulso inicial deseado. Otro tema importante de debate es la profundidad de los personajes. Los espectadores expresaron que el pasado de Ömer y Nevin no se había desarrollado lo suficiente y que les costaba entender sus motivaciones dramáticas. En algunas escenas, se comentó que los cambios emocionales de los personajes eran demasiado rápidos o que las relaciones de causa y efecto no encajaban del todo. Esto también dificultó en cierta medida que el espectador se involucrara en la historia. Por supuesto, llegamos al tema más comentado. La compatibilidad de Engin Akyurek y Gulsum Ali como protagonistas. Ambos son actores muy queridos y potentes. Engin Akyurek es un nombre que lleva años cautivando al público con papeles dramáticos, mientras que Gulsum Ali se ha ganado una amplia base de fans gracias a su elegancia y a los personajes que interpreta con éxito. Sin embargo, algunos espectadores pensaron que la energía de la pareja en la misma escena no explotaba del todo. Esto provocó que en las redes sociales se planteara la pregunta, ¿acaso esta pareja no encaja? Pero, según fuentes del sector, el problema no está en los actores, sino en el punto de encuentro de los personajes en el guión. La relación entre Ömer y Nevin se profundizó más tarde en la historia, y los rumores sobre el final comenzaron antes de que la trama amorosa se aclarara por completo. Por lo tanto, la serie se interrumpió antes de que se completara el tiempo necesario para que surgiera la química entre los personajes. En realidad, no fueron los actores, sino el desarrollo del guión lo que no creó la oportunidad suficiente. La cuestión de la audiencia es un problema mucho mayor. Al emitirse frente a fuertes competidores, la serie no logró el éxito deseado en los primeros episodios. El hecho de que las producciones emitidas el mismo día tuvieran una audiencia fiel dificultó un poco las posibilidades de Berekет y Topraklar. Aunque el apoyo en las redes sociales fue fuerte, este apoyo no se reflejó en la tabla de índices de audiencia y la dirección del canal comenzó a evaluar la decisión final. Otra especulación entre bastidores es la planificación del presupuesto. La serie tenía una estructura que requería amplios espacios, un reparto numeroso, una atmósfera de época y una gran producción. Al obtener bajos índices de audiencia, se sugirió que el equilibrio de los costes se había visto alterado y que esto había acelerado la decisión final. Las historias de familias numerosas requieren una inversión a largo plazo, pero al no poder mantener la audiencia, la continuidad se hizo difícil. Y cuando se anunció la decisión final, todo el mundo empezó a hacerse la misma pregunta. ¿Esta serie no ha tenido éxito por culpa de Engin Akyurek y Gulsum Ali? No, lo que se ve no indica que sea así. Los actores dominan sus papeles y su compenetración en escena es natural, pero la historia tardó en crear el espacio necesario para que brillaran. Sin que la audiencia pudiera conectar con ellos, la serie selló su destino prematuramente. ¿Qué opináis vosotros? ¿Por qué terminó Berekет y Topraklar? ¿Engin Akyurek y Gulsum Ali realmente no encajaban, o si se le hubiera dado un poco más de tiempo al guión, esta pareja habría marcado la temporada? Espero vuestras opiniones en los comentarios. No olvidéis suscribiros a mi canal y darle me gusta al vídeo. Hasta pronto.